Imagina a un Homo sapiens hace 100.000 años, agazapado en la oscuridad de una cueva. El silencio no era paz, era la antesala del peligro. Un crujido de hojas, el bufido de un depredador. En ese contexto, el cerebro desarrolló un mandato feroz: si hay silencio, alerta máxima. Hoy, aunque los tigres dientes de sable son solo memes, nuestra amígdala cerebral, el centinela del miedo, sigue reaccionando igual. Las personas experimentamos ansiedad de vacío, una inquietud difusa, como si faltara algo. ¿La ironía? Ese algo que falta, somos nosotros mismos. Piensa en tu cerebro como una orquesta. Si todos los instrumentos tocan a la vez, el resultado es caos. El silencio, en cambio, es el director que restaura la armonía. ¿Qué tienen en común un maestro zen, un bebé durmiendo y un lobo acechando a su presa? La capacidad de estar tan inmersos en el presente que el tiempo deja de existir. Imagina tu mente como una máquina del tiempo defectuosa. El 47% del día la pasamos rumiando el pasado o ansiosos por el futuro. ¿La razón? El cerebro es un narrador compulsivo. La psicología cognitiva lo explica con el concepto de red neuronal por defecto, un circuito cerebral que se activa cuando no hacemos nada productivo. Su función evolutiva era planificar, dónde cazar, cómo evitar peligros, pero hoy se ha vuelto un tirano que nos secuestra con preguntas infinitas. ¿Y si me despiden? ¿Por qué dije eso en la reunión? ¿Cómo seré dentro de 10 años? El neurocientífico Matthew Killingsworth descubrió en un estudio con 15.000 personas: somos más infelices cuando nuestra mente divaga, sin importar la actividad que estemos haciendo. La paradoja es atroz: huimos del presente, pero solo en él encontramos paz. En 2004, el psicólogo estadounidense Herbert Simon predijo: la riqueza de información crea pobreza de atención. Hoy, su profecía es realidad. Tu atención no es tuya, es un botín disputado por algoritmos, jefes y tus propias inseguridades. Quienes se jactan de hacer múltiples tareas tienen menor densidad de materia gris en la corteza cingulada anterior, zona clave para la empatía y el control emocional. Cada interrupción laboral, un mensaje, un correo, nos toma 23 minutos volver a la concentración profunda. La adicción al yo futuro: tratamos a nuestro yo futuro como a un extraño, por eso posponemos sueños y maltratamos el presente. La presencia, entonces, no es un don místico, es un acto de rebeldía contra un sistema que te paga con likes por abandonar tu propio cuerpo. En 1990, el psicólogo Mieli Csikszentmihalyi acuñó el término flow para describir el estado en el que acción y conciencia se fusionan. Es el éxtasis del artista pintando, del escalador en la roca, del amante en un beso. Las neuroimágenes muestran que en este estado 1. La amígdala, centro del miedo, se apaga. 2. El córtex prefrontal, crítico interno, reduce su actividad. 3. Los neurotransmisores, dopamina, anandamida, fluyen como un río, creando una sobria embriaguez. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta: el flow no requiere escalar montañas. Puede ocurrir al lavar platos, si lo haces con los 5 sentidos. El milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar sobre la tierra verde en el presente. La psicóloga Amy Cuddy revolucionó el mundo con su estudio sobre posturas de poder. Abrir los brazos como un superhéroe durante 2 minutos aumenta la testosterona un 20% y reduce el cortisol un 15%. Pero hay un hallazgo más profundo:
tu cuerpo no solo refleja emociones, las crea. Pies arraigados, imagina raíces bajo tus talones. Psicólogos deportivos usan esta técnica para reducir la ansiedad en atletas. Manos receptivas, palmas ligeramente hacia arriba activan un reflejo ancestral de no amenaza. Respiración abdominal, 4 segundos inhalando, 6 exhalando. Esto estimula el nervio vago, clave para la calma. Presencia, entonces, no es algo que tengas, es algo que haces, un diálogo constante entre tu cuerpo y tu entorno. El presente es como un león dormido, su rugido puede desgarrar todas tus ilusiones. La psicología existencial lo confirma, evitamos el ahora porque nos confronta con verdades incómodas. 1. Eres mortal, y este instante podría ser tu último. 2. No controlas casi nada, pero te aferras a la fantasía de control. 3. La vida duele, y en el presente, no hay donde esconderse del dolor. Terapeutas gestálticos trabajan con la técnica del aquí y ahora, obligan al paciente a verbalizar lo que siente en tiempo real, ahora siento frío, ahora me tiemblan las manos. El resultado es que el 68% experimentan braxos emocionales en solo 3 sesiones. ¿Por qué? Porque el presente es el único lugar donde la transformación es posible. En 2010, un experimento en la Universidad de Princeton sincronizó los cerebros de un narrador y su oyente mediante las mismas zonas neuronales se activaban en ambos con milisegundos de diferencia, creando un acoplamiento cerebral. Esto solo ocurría cuando el oyente estaba totalmente presente. Es la base científica del clic en las relaciones, ese momento mágico donde las máscaras caen y 2 personas coexisten en un mismo latido. La psicóloga Esther Perel lo describe como la danza de la vulnerabilidad y la curiosidad. No requiere palabras, solo la valentía de soltar agendas ocultas y habitar el mismo ahora. No en el sentido religioso, sino en el existencial, en el aquí y ahora tienes el poder absoluto de elegir. No puedes cambiar el pasado ni controlar el futuro, pero en este instante, como un escultor frente al mármol, puedes darle forma a tu experiencia con cada respiración, cada mirada, cada silencio. La presencia no es un estado, es una práctica. Como dijo Alan Watts, el arte de vivir es ni más ni menos que el arte de habitar el ahora. ¿Te atreves a dejar de sobrevivir en el tiempo, para empezar a vivir en el instante? La próxima vez que hables con alguien, imagina que entre ustedes hay un hilo dorado conectando sus corazones. No pienses en respuestas, no juzgues, no planes. Solo siente ese hilo vibrar con cada palabra, cada pausa, cada suspiro. Así nace el carisma silencioso, cuando 2 presentes se encuentran, y el mundo desaparece. Imagina que tu mente tiene un radar oculto, detecta microexpresiones en 0.2 segundos. Capta cambios en el tono vocal imperceptibles para el oído consciente y lee la energía de una habitación antes de que cruces la puerta. No es magia, es la corteza insular, una región cerebral que actúa como traductora de emociones ajenas. Las personas con alta inteligencia emocional tienen un 20% más de materia gris en la ínsula. Esta zona, conectada al sistema límbico, funciona como un GPS emocional, te guía hacia lo no dicho, lo reprimido, lo auténtico. ¿El problema? La era de las pantallas está atrofiando este músculo. Los niños expuestos a menos interacciones cara a cara tienen un 34% menos de habilidad para leer emociones.
En 1967, el psicólogo Albert Mehrabian hizo un hallazgo revolucionario: solo el 7% del impacto emocional de un mensaje viene de las palabras. El resto se divide en tono vocal, 38%, y lenguaje corporal, 55%. Pero aquí está el truco: tu mente consciente se obsesiona con el 7%, mientras tu inconsciente procesa el 93% restante. Ejemplos de este diálogo oculto. Piernas cruzadas hacia la salida, el cuerpo pide escapar, aunque la sonrisa diga estoy interesado. Ceño fruncido durante un cumplido, una contradicción que delata envidia o inseguridad. Respiración sincronizada: cuando dos personas conectan, sus ritmos respiratorios se alinean. La inteligencia emocional invisible no es adivinar, es decodificar los 43 músculos faciales, capaces de crear 10.000 expresiones. Y los 650.000 matices del tono de voz que el cerebro registra sin que tú lo notes. El psicólogo Paul Ekman, pionero en el estudio de las microexpresiones, identificó 7 emociones universales: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, asco, desprecio, que se filtran en rostros incluso entrenados. Pero el verdadero desafío está en las emociones secundarias. Vergüenza convertida en ira, puños cerrados, más mirada evasiva. Dolor disfrazado de sarcasmo, sonrisa asimétrica más voz aguda. Amor camuflado de indiferencia, proximidad física más bromas autodepreciativas. Las emociones buscan salida como el agua tras una represa, solo necesitas aprender a ver las grietas. El terapeuta Carl Rollers usaba una técnica radical: permanecer en silencio hasta que el paciente rompía con una verdad oculta. Funcionaba porque las pausas mayores a 4 segundos activan ansiedad existencial, llevando a confesiones auténticas. Dominar estos intersticios implica contar mentalmente hasta 3 tras cada frase del otro, rompe el ciclo de respuestas automáticas. Observar el parpadeo, un ritmo acelerado, más de 20 por minuto, señala estrés. Leer las manos, palmas hacia arriba indican apertura, dedos entrelazados, necesidad de control. Las respuestas viven en los espacios entre las preguntas. En los años 90, el neurobiólogo Giacomo Rizzolatti descubrió las neuronas espejo, células que se activan tanto al realizar una acción como al verla. Son la base científica de la empatía. Pero hay un nivel más profundo: las neuronas espejo también detectan intenciones. Por ejemplo, si alguien te pasa una taza con la mano temblorosa, tu cerebro no solo ve el movimiento, sino que infiere nerviosismo o urgencia. Cuando un jefe dice confío en ti mientras revisa su reloj, tus neuronas registran la contradicción antes que tu pensamiento lógico. Las personas con alta inteligencia emocional tienen un 30% más de activación en estas neuronas. No es empatía, es lectura estratégica de motivaciones ocultas. Erving Goffman, padre de la sociología moderna, describió la vida como un teatro social donde todos llevamos máscaras. La inteligencia emocional invisible no consiste en arrancarlas, sino en entender que protegen. La máscara del humorista oculta miedo al rechazo tras chistes constantes, clave, risa forzada que no llega a los ojos. La máscara del perfeccionista esconde vergüenza nuclear con listas de tareas imposibles, señal, uñas mordidas y postura rígida. La máscara del altruista enmascara necesidad de validación con ayuda excesiva, patrón, regala tiempo, pero evita recibir.
El 62% de las personas usan máscaras sociales en el trabajo. La clave para leer entre líneas no es juzgar, sino preguntarse, ¿qué herida está protegiendo este disfraz? Cuanto más dominas este lenguaje invisible, menos necesitas demostrarlo. Como un pianista que ya no piensa en las notas, empiezas a navegar las emociones ajenas con la delicadeza de quien lee un poema en braille. La verdadera maestría emocional no está en lo que corriges, sino en lo que eliges ignorar para proteger la dignidad ajena. Porque leer entre líneas no es exhibicionismo psicológico, es el arte de ver sin exponer, comprender sin juzgar y conectar sin invadir. ¿Te atreves a apagar el ruido de las palabras para escuchar la sinfonía de lo nunca dicho? ¿Qué pasa cuando dejas de actuar y permites que tu sombra y tu luz bailen juntas? La autenticidad no es ser tú mismo, sino reconciliarse con todas las versiones que habitan en ti. Imagina tu mente como un teatro. En el escenario, interpretas roles, el profesional impecable, el amigo siempre divertido, el hijo perfecto. Pero tras el telón, aguarda tu verdadero yo, un ser fragmentado que grita ¿cuándo podré descansar de esta obra? El psicólogo Donald Winnicott lo llamó el falso self, una identidad construida para ser amado, pero que termina sepultando la esencia. La paradoja es brutal, cuanto más éxito tienes con tu máscara, más vacío te sientes. Un estudio de la Universidad de Rochester reveló que perseguir metas impuestas socialmente, dinero, estatus, aumenta la depresión en un 42%, mientras que las metas auténticas, crecimiento personal, conexión, reducen la ansiedad. ¿Por qué seguimos usando máscaras? Por miedo al ostracismo existencial, el terror ancestral a ser expulsado de la tribu. Pero hoy, la tribu son 8.000 millones de personas, y fingir te condena a una soledad más profunda que cualquier rechazo. Al actuar con autenticidad, se activa la corteza cingulada anterior, zona vinculada a la coherencia interna, y se libera anandamida, un endocannabinoide conocido como la molécula de la felicidad existencial. Comparado con estados de fingimiento. El córtex prefrontal, encargado del autocontrol, trabaja un 60% menos, reduciendo el estrés. Las ondas zeta, asociadas a la creatividad y la intuición, dominan sobre las betas, lógica rígida. El sistema inmunológico se fortalece. Personas auténticas tienen niveles más altos de células T, clave para combatir enfermedades. Ser auténtico, entonces, no es un cliché de autoayuda, es un acto biológico de supervivencia. Como dijo Carl Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Brené Brown revolucionó la psicología con una idea simple: la vulnerabilidad no es debilidad, es el lenguaje del coraje. Pero hay un matiz que pocos mencionan: la vulnerabilidad estratégica. No es llorar en público, es compartir una historia de fracaso cuando todos presumen éxitos. No es confesar todo, es elegir qué heridas mostrar para crear puentes, no lástima. No es buscar validación, es usar tu verdad como un faro que atrae a quienes resuenan con ella. Las personas que muestran imperfecciones moderadas son percibidas como un 34% más confiables y un 27% más atractivas. ¿La razón? Rompen la ilusión de la perfección, permitiendo a otros sentirse seguros para bajar sus propias máscaras. Cuidado, la autenticidad no es una licencia para el egoísmo. El psicólogo humanista Carl Rollers advirtió que la verdadera congruencia incluye empatía, no solo expresión desbocada. Ejemplos de falsa autenticidad.
El honesto cruel, solo digo la verdad para humillar. El espiritual evasivo, usa el yo soy así para evitar crecimiento. El libre y responsable, justifica daños con esta es mi esencia. La autenticidad madura, en cambio, sigue la regla de oro de la psicología existencial, sé tú mismo, pero no uses tu verdad como un martillo. ¿Sabías que el 70% de las personas prefiere ser rechazada por su verdadero yo que amada por una fachada? El mecanismo psicológico es claro. 1. Fingir genera disonancia cognitiva, tu mente sabe que estás traicionándote. 2. La disonancia libera cortisol, hormona del estrés, creando inflamación crónica. 3. La inflamación deriva en fatiga, ansiedad o enfermedades autoinmunes. En contraste, vivir en autenticidad activa el núcleo accumbens, centro de recompensa, liberando dopamina de larga duración, no el subidón efímero de un like, sino la satisfacción de quien ya no necesita esconderse. 1. El cuestionamiento brutal, pero compasivo. ¿O estoy haciendo esto por miedo o por amor? ¿O qué pasaría si me quedo callado en lugar de reírme fingiendo? 2. El ritual de las sombras. Escribe una carta a tu yo falso. Agradécele por protegerte y despídelo. Quémala o guárdala bajo tierra. Simboliza el duelo de la máscara. 3. La práctica del espejo desnudo. Párate frente al espejo 3 minutos diarios y repite, te veo. Eres suficiente. Esto reduce la autoobjetivación en un 41% en 3 semanas. Las pirámides se erosionan, los imperios caen, pero las huellas de una vida auténtica reverberan en el tiempo como ondas en un estanque. Piensa en figuras como Van Gogh, Frida Kahlo o Alan Turing, su grandeza no estuvo en la perfección, sino en la audacia de ser irremediablemente humanos. La psicología nos grita, no hay carisma sin coherencia, ni conexión sin verdad. Cuando tu esencia se convierte en tu discurso, dejas de hablar para empezar a resonar. Y en un mundo de ecos vacíos, resonar es la forma más sublime de revolucionar. ¿Te atreves a apagar el ruido de las expectativas, para que tu esencia pueda, por fin, escucharse? La autenticidad no es algo que tengas, es algo que liberas.